líquidos corporales. Es en ese sentido que justamente vamos a analizar tres grandes componentes, en los cuales prácticamente los líquidos se van a mover. Entonces, de que la mayor parte de los líquidos corporales se van a mover en función a este órgano, el corazón. Los líquidos van a circular en estructuras denominadas los, los vasos sanguíneos. Bien, como iba mencionando, las alteraciones en relación a líquidos corporales pueden afectar a diferentes órganos. Uno es el corazón, en que prácticamente la mayor parte de los líquidos se van a mover en función de este órgano, la bomba circulatoria. Pero los líquidos corporales van a circular en su gran mayoría en carreteras, denominadas vasos. Pueden ser arterias, pueden ser venas, pueden ser capilares. Entonces, cualquier alteración a nivel cardíaco, cualquier alteración en los vasos, ya sean arterias, venas o capilares, o en definitiva, cualquier alteración que afecte a lo que es la propia sangre o algún otro componente líquido, pueden generar estos diferentes trastornos hemodinámicos. Pero bueno, entonces, estamos pasando en el agua. El agua prácticamente es el que se altera en el agua. Y en relación a la composición líquida, debo ver esto. La masa corporal total. De la masa corporal total, aproximadamente, viendo los porcentajes, el 50% de nuestro cuerpo es agua. Somos líquidos. Las 2/3 partes de esa sustancia líquida se encuentra dentro de las células. 1/3 parte se encuentra fuera, en los espacios intercelulares, espacios intersticiales. Y de esa cantidad de agua, de ese tercio de agua extracelular, la mayor parte se encuentra en el espacio intersticial. También encontramos cierta cantidad de masa. Entonces, recuerden que este tema se está basando en relación a las alteraciones en los componentes líquidos. Pero muy bien, no nos vamos a basarnos en alteraciones cardíacas, en alteraciones de vasos sanguíneos, sino en las alteraciones de componentes líquidos. Entonces, tenemos diferentes patologías. ¿Sí? Tenemos la presencia del edema, de la congestión, de la formación de trombos, las hiperemias, embolias y lo que es el shock. Diferentes patologías producto de esto. Vamos a comenzar con la primera de estas y vamos a hablar de esto. Edema. ¿A qué se denomina edema? ¿Qué es el edema? Es la acumulación anormal o excesiva de líquido en los espacios intercelulares, intersticiales o en definitiva. El edema puede afectar a cavidades corporales. Pero bueno, entonces lo que voy diciendo, estoy dando una definición de que el líquido se me está saliendo del torrente sanguíneo. Pero ¿cuál puede ser la causa de esta salida de los líquidos desde el torrente sanguíneo? Voy a tomar en cuenta esta imagen que lo tenemos en Robin. Fíjense, aquí tengo la presencia de una arteria, tengo la presencia aquí, simulando el lecho capilar, que no debería ser así, tendría que haber múltiples vasos por acá, tengo el lado venoso, y le decimos lo siguiente.
las arterias son las que van a llevar prácticamente sangre a los diferentes tejidos del cuerpo, ¿cierto? Recordemos que las arterias, por esa sangre arterial, están dejando oxígeno, están dejando nutrientes prácticamente en los diferentes tejidos del cuerpo. Y que por el lado contrario, las venas, esas venas, en relación a lechos capilares, están recogiendo los desechos metabólicos, están recogiendo el dióxido de carbono. Entonces, fíjense, tengo esa función que por otras materias ya las conocemos. Pero ¿qué es lo que hace que esta arteria pueda depositar sustancias líquidas, pueda dejar nutrientes en carne? Tenemos la presencia de presión. La presión que está presente aquí, en este lado arterial, se denomina presión hidrostática. Esa presión hidrostática es la fuerza que el corazón impulsa, bombea la sangre, y la sangre por esa fuerza, a nivel del lado arterial de los vasos, genera lo que se denomina bajo el nombre de filtración. Se filtran los líquidos. Lógicamente, cuando hablamos de fuerzas, la presión hidrostática tiene pues una presión contraria. Recuerden que esta es la presión hidrostática de la sangre, que se me está saliendo prácticamente a los espacios intercelulares. Hay una presión contraria, que es la presión hidrostática del tejido circundante, del tejido intersticial. Entonces, hay fuerzas de oposición, pero la mayor fuerza está en la presión hidrostática que está presente dentro de lo que es la sangre. Entonces, gracias a la presión, el oxígeno, los nutrientes se salen a los tejidos circundantes. Entonces, prácticamente las arterias están dejando el oxígeno, nutrientes. Por el lado venoso, también tenía que encontrar una presión hidrostática, pero es mucho menos. Recuerden que la fuerza cardíaca ha disminuido mucho más y aquí la presión hidrostática sanguínea es mucho menos. En el lado venoso tiene que generarse el proceso contrario, el fenómeno de la reabsorción. Recuerden que las venas absorben oxígeno, absorben sustancias de desecho. Entonces, aquí tengo otro tipo de presión, que se denomina la presión osmótica. ¿Quién genera la presión osmótica? La presión osmótica está determinada por las proteínas de la sangre. Recordemos que en el plasma sanguíneo tenemos tres proteínas claves. Tenemos la albúmina, tenemos las globulinas y tenemos el fibrinógeno. Tres proteínas claves. La proteína más abundante en el plasma sanguíneo siempre va a ser la albúmina. Y esa albúmina que está aquí, dentro, en buena cantidad, genera pues el proceso de atracción, el proceso de reabsorción, o lo que se dice ya desde el punto de vista terminológico, presión osmótica, la presión osmótica o coloidosmótica. En resumen, ¿a qué me voy? Yo tengo dos segmentos, un segmento arterial y un segmento venoso. En el segmento arterial, las arterias están dejando sustancias gracias a su gran presión hidrostática. A nivel de venas, las venas siempre generan la reabsorción de sustancias gracias a su gran presión osmótica. A estos dos tipos de presión, a la hidrostática y a la presión osmótica, se les denomina como las leyes de Stabile. La ley de Stabile determina el hecho de que estas presiones dejen sustancias y que reabsorban sustancias. Pero muy bien, vamos a dar un ejemplo. En lo que es un día de vida, ¿sí? La presión hidrostática de nuestras arterias van a dejar aproximadamente 20 litros de sustancias en todo el cuerpo. O sea, prácticamente 20 litros de oxígeno, prácticamente en relación a sustancias nutritivas. Y en este día de vida, aproximadamente la presión de reabsorción, la presión osmótica, reabsorbe 17 litros. Recuerden que esto se da en nosotros todos los días. Y en este transcurso me queda un excedente. ¿Cuánto de excedente va a quedar en los tejidos? 3 litros me quedan. Esos 3 litros que quedan de manera normal, alguien los tiene que reabsorber, pues es absorbido por el sistema linfático. Entonces recuerden que el sistema linfático está en el cuerpo porque cumple diferentes funciones. Una de esas funciones del sistema linfático es generar la reabsorción del excedente del líquido intersticial. El sistema linfático mantiene los tejidos secos. Si hay cualquier excedente de sustancias generado por la parte arterial, pues el sistema linfático lo compensa y se lo lleva prácticamente. Y recuerden que el sistema linfático, al final, va a
formar pues el denominado conducto torácico, y el conducto torácico al final lo va a vertir aquí en las venas de la base del cuello directamente al torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, veo aquí un conjunto de estructuras en las cuales está funcionando todo bien. Las arterias dejando sustancia, las venas generando el proceso de reabsorción y el sistema linfático coadyuvando en eliminar todos los excedentes de líquido que puedan haber en los tejidos. Es decir, que los linfáticos mantienen a los tejidos secos. Cuando veo todo este sistema, está funcionando de manera correcta. Cuando yo voy a ver que existe una alteración en cualquiera de estos, se va a generar el edema. Como lo había dicho hace un momento, ¿qué es el edema? E significa fuera. Dema podría ser salida de sangre, pero no es específicamente. Implica la acumulación anormal o excesiva de líquidos en los espacios intersticiales, extravasculares, o en definitiva, esa acumulación anormal de líquidos puede darse en cavidades corporales como tal. Entonces, tomen en cuenta para ver la parte patológica del edema, pues se tiene que alterar esto. Puede ser que la presión introstática aumente mucho más y se forme un edema. Puede ser que la presión osmótica disminuya y por ende se forme el edema. O puede ser que el sistema linfático falle y también se forme el edema. Sea cualquiera de las causas, voy a encontrar órganos claves que me van a ayudar justamente a determinar la formación del edema. Y aquí lo tengo. Para llegar a un edema, tengo órganos que pueden estar fallando. Puede ser el corazón, que no está funcionando bien. Puede ser la presencia de una insuficiencia cardíaca. Si hay insuficiencia cardíaca, el corazón no es capaz de bombear la sangre. Entonces se acumulan pues líquidos en el cuerpo, se forma lo que es el edema. O en definitiva, puede ser la presencia de un problema renal, ¿cierto? Recordemos que el riñón elimina líquidos, pero si el riñón no es capaz de eliminar la cantidad de líquidos necesarios, pues nos hinchamos, nos llenamos de líquidos y al final se genera lo que es pues el edema. O en definitiva, sucede que cuando hablamos de lo que viene a ser problemas de desnutrición, existe la clásica desnutrición proteica, donde prácticamente no podemos absorber la cantidad necesaria de proteínas y por ende nuestro cuerpo reacciona, también formando lo que es el edema. Entonces, fíjense, tenemos diferentes características y podemos encontrar la parte del corazón, de lo que es el riñón, también alteraciones hepáticas. Si el hígado no está funcionando bien, lo propio, se genera lo que se genera. Entonces, tengo diferentes características. Y aquí tengo, fíjense, este cuadrito que lo tienen justamente en Robbins, nos denota las causas por las cuales se están generando el edema. Lo dije, se aumenta la presión hidrostática o la capacidad de filtración de los vasos. Puede ser una disminución en la presión osmótica, los linfáticos se pueden obstruir, o puede existir una retención de sodio. Recuerden que el consumo excesivo de sal también nos va a edematizar, o ya lo habíamos visto. Lo que es la inflamación como tal genera edema, incrementos de volumen como tal. Cuando hablamos del edema, debo distinguir de manera bien general diferentes tipos de edema. Debemos de distinguir edemas inflamatorios, edemas no inflamatorios. A los edemas inflamatorios ya los hemos avanzado, lo han visto en el tema de inflamación, ¿cierto? Entonces, al edema inflamatorio se le da el nombre común de exudado. Recuerden que el exudado es prácticamente la salida de un líquido, pero rico en proteínas, ¿cierto? Entonces, ahí prácticamente en el exudado, pues la cantidad proteica es inmensa. Se forman líquidos densos, turbios, amarillentos, muy ricos en albúmina. En cambio, los edemas no inflamatorios se denominan trasudado. Y como lo habíamos visto en la parte de inflamación, los trasudados son pobres en proteínas. A los trasudados también se les da el nombre de líquidos séricos, porque es prácticamente suero sanguíneo. Son líquidos transparentes, de un color pajizo. Ese es un trasudado común. Los edemas también se pueden clasificar en dos categorías. Pueden estar localizados en una parte del cuerpo, siendo localizados. El edema localizado más común corresponde a la edematización de miembros inferiores.
algunos individuos por estar parados mucho tiempo, justamente se rematizan sus miembros inferiores, no es que estén enfermos de algo, de nada, sino hay un edema localizado. O en definitiva, los edemas pueden ser sistémicos. Como lo habíamos visto hace un momento, pueden tener causas hepáticas, causas renales, causas cardíacas, diferentes tipos de causas. Pero vamos a desglosar esto que estamos viendo. Entonces, decimos lo siguiente. El edema se puede dar debido a un aumento en la presión hidrostática. Entonces, sucede que la presión hidrostática, ¿cierto? El aumento, que mis vasos sanguíneos se vayan llenando de sangre, se debe más que todo a diferentes problemas en relación sobre todo a lo que viene a ser pues, el corazón. El corazón es incapaz prácticamente de llegar a filtrar la sangre. El gasto cardíaco está disminuido. Se da sobre todo en la insuficiencia cardíaca. Recuerden que el corazón prácticamente recoge toda la sangre del cuerpo. Si el corazón no es capaz prácticamente de poder mover esta sangre que está recibiendo, pues prácticamente tenemos la insuficiencia cardíaca y tenemos un edema corporal. Este edema corporal primeramente se va a manifestar en miembros inferiores. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede manifestar un edema de miembros inferiores en inicio. Posteriormente va a generar un edema abdominal. Recuerden que el edema abdominal recibe el nombre de, aquí lo tengo, el nombre de ascitis. El edema abdominal recibe el nombre de ascitis. Y posterior a este edema se va a generar ya un edema generalizado. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, se deben distinguir diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Recuerden que la insuficiencia cardíaca puede deberse a múltiples problemas. Pueden existir problemas o alteraciones en el sistema de conducción cardíaca, en el nódulo sinoauricular, auriculoventricular, o en definitiva, puede ser una miocarditis producto de una fiebre reumática, o puede ser alguna atresia valvular. Entonces hay diferentes causas de insuficiencia. Recuerden que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, se pueden dividir. Pueden encontrar una insuficiencia cardíaca del lado derecho, del lado izquierdo. Y cuando afecta a ambos lados, hablamos de insuficiencias cardíacas congestivas. Cuando hablamos de edema, la insuficiencia cardíaca del lado derecho es la que generalmente es la más común, es la que genera un edema generalizado, edema de miembros inferiores, edema abdominal. En cambio, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo va a generar edemas a nivel pulmonar. Los pulmones se edematizan, aumentan de volumen, se hinchan, se produce un síndrome de disfunción respiratoria aguda. Entonces, recuerden, para el aumento de la presión hidrostática, una de las patologías es la insuficiencia cardíaca. Otra de las patologías corresponde a esto: pericarditis constrictiva. ¿A qué se puede deber una pericarditis constrictiva? Las pericarditis pueden ser debido a extensiones bacterianas que pueden darse ya sea por vía sanguínea, ya sea por vía respiratoria, el punto que es el pericardio que ha sido afectado, que está reaccionando y al final se inflama y se fibrosa. Y al fibrosarse está disminuyendo la expansión, ese proceso de diástole del corazón. Entonces, tengo otra causa en la cual el corazón está impedido de prácticamente poder impulsar la cantidad de sangre necesaria y se está produciendo también el edema respiratorio. O en definitiva, lo había dicho hace un momento, se puede tener un problema hepático, ¿cierto? De tener un hígado sano se puede tener una cirrosis, sobre todo en los alcohólicos, ¿cierto? Los hígados cirróticos como tal, ¿cierto? A este nivel pueden generar hipertensión portal. Recuerden que toda la sangre de las vísceras abdominales va a pasar por el hígado y del hígado recién se va pues a la vena cava inferior y a la circulación mayor. La presencia de una cirrosis hepática puede generar sobre todo un edema abdominal, que es una ascitis. Al final, cuando vemos edemas en relación al incremento de presión hidrostática, puede llegar a un edema generalizado. Al edema generalizado en patología se le denomina anasarca. El edema generalizado se denomina anasarca. Puedo tener otras causas de este incremento. Lo había dicho en su momento, puede suceder que haya una trombosis venosa profunda. Entonces, recuerden que las venas son las que devuelven la sangre al corazón. Vean que la vena
devolviendo de manera normal, tengo sus diferentes válvulas, pero fíjense en una vena enferma en la cual prácticamente existe acumulación de sangre, una disminución en el retorno venoso, estancamiento, congestión. En esta congestión, pues podemos encontrar un edema localizado. Lo había mencionado, justamente muchas personas por estar de pie en una posición ortostática, se genera un edema localizado, ¿cierto? Entonces tengo un edema localizado. Los edemas no solo se pueden deber debido al aumento de la presión hidrostática, puede verse una reducción de la presión osmótica. Y siempre lo voy a decir, la presión osmótica está determinada pues, por las proteínas. Cuando analizamos las proteínas, puede ser afectado ¿qué órganos? ¿Quiénes fabrican las proteínas sanguíneas? El hígado. Entonces, las alteraciones hepáticas generan esto, una reducción de la presión osmótica. O en definitiva, puede ser que algo esté fallando. Como pone en el título, puede estar fallando ¿quién? Está fallando el riñón. Puede ser que el riñón, que está inflamado, pues está eliminando prácticamente muchas proteínas. Y si existe disminución en la cantidad proteica de la sangre, pues disminuye el proceso de reabsorción de las venas. Y por ende, se genera el proceso de edematización. La edematización, en esta reducción de presión osmótica, más que todo, puede deberse a problemas renales. Puede ser ese síndrome nefrótico, puede ser un proceso degenerativo, las nefrosis, puede deberse a procesos inflamatorios en ese órgano clave que es el aparato yuxtaglomerular, que llamamos las glomerulonefritis como tal. Sea cual sea la causa, cuando tenemos esta reducción en la cantidad de proteínas, ¿cómo comienza el problema renal? Si los problemas cardíacos comienzan con edematización del miembro inferior, pues los problemas renales comienzan con edematización de tejidos conectivos laxos. Veo la cara del paciente, edematización de párpados, es lo primero que se genera, y luego edematización del rostro. Posterior, en los problemas renales, se genera la edematización de miembros inferiores, la clásica ascitis como tal, edematización de miembros superiores. Entonces, fíjense, prácticamente se están generando múltiples edemas ahí, por esta causa, reducción en la presión osmótica. Les había dicho, ¿quién queda afectado? Este aparato, el aparato yuxtaglomerular como tal, donde yo puedo ver justamente como elemento básico a la nefrona, ¿sí? Un nefrón, y el nefrón que prácticamente sí es el sitio de filtración de lo que es el riñón, es principalmente afectado. La cirrosis, lo vuelvo a recalcar, igual genera ese edema que al comienzo comienza con una ascitis y al final todos llegan a esto, edematización del resto del cuerpo, a lo que es la ana anasal. Desnutrición proteica. Entonces, podemos encontrar dos tipos de desnutrición justamente. La desnutrición normal, ¿cierto? En la cual podemos encontrar la marasmática, ¿cierto? En la cual justamente puedo ver un niño desnutrido, todo puro huesos. Puedo encontrar otro niño así, con un hinchado, aparentemente gordo, pero en realidad es una desnutrición proteica, es una desnutrición Kwashiorkor, el síndrome de Kwashiorkor, ¿cierto? En la cual hay movimiento de lípidos, que lo habías mencionado en la parte de neoplasias, pues puede estar presente acá. Entonces, es una ausencia en el consumo proteico. No todas las personas que son gorditas, pues están bien, ¿cierto? Es una alteración en la cual no está consumiendo buenas proteínas. Y este es un signo de lo que es el edema. Pero el edema también se puede deber a esto, una obstrucción linfática. ¿Cierto? Habíamos dicho que los linfáticos generan la reabsorción del excedente de los líquidos intersticiales. La obstrucción linfática puede deberse a diferentes causas. Pueden ser traumatismo, puede ser que yo me golpee y justamente a ese nivel se me edematice, se genere un linfedema o linfoedema. Puede tener causas infecciosas como tal. Ciertas bacterias, ciertos virus generan justamente la fibrosis de los vasos linfáticos. Puede tener causas neoplásicas. Los linfangiomas que afectan
a vasos linfáticos. Los linfomas, pues generan pues obstrucción linfática. Entonces, vean cómo existen esos fenómenos de edematización. Si se ven aquí, casi todo es miembro inferior, ¿cierto? Pero Robbins nos menciona de una causa básica. Esto de la filariasis. Entonces, ¿saben que hay un parásito que es la filaria, que está presente no aquí, está presente en África? Y ese parásito vive prácticamente en esos lugares pantanosos. Ese parásito puede ser contraído justamente al caminar por esas zonas con los pies descalzos, o en definitiva tiene sus agentes transmisores o vectores, mosquitos y esta mosca, la mosca negra. Entonces estos pueden justamente absorber, transmutar al parásito y picarle pues a la persona, y al final el parásito ingresa y le gusta los vasos linfáticos, genera obstrucción y genera esos incrementos. Los incrementos de volumen, ya sean de miembros superiores o miembros inferiores, reciben el nombre de elefantiasis. Elefantiasis, son las elefantiasis que se generan. Si bien tengo, fíjense, diferentes causas que están provocando la obstrucción linfática, podemos encontrar otros tipos de edemas. Edemas en los cuales he hecho cirugías. Vean aquí, se ha hecho la mastectomía. Fíjense, ven, esta mujer no tiene una mama, el otro también se le ha extirpado, fíjense, no tienen mamas. Y al hacer las mastectomías, ¿por qué se hace una mastectomía? Porque seguramente tendrá un cáncer de mama, ¿cierto? Y al hacer el cáncer de mama, recuerden que el estadiaje del cáncer se basa en TNM, ¿cierto? Tenemos que ver la cantidad de ganglios linfáticos afectados. Y al ver la cantidad de ganglios linfáticos, el cirujano, ¿qué es lo que hace? Comienza a hacer el vaciamiento ganglionar. Extirpan. Esta mama de aquí ha sido afectada, se saca la mama, pero sucede que había habido un M4, 4 ganglios axilares afectados. Entonces, lo vaciamos, se retiran esos 4 ganglios y se ponen que los ganglios linfáticos están en el paso de los vasos linfáticos. Una vez que se han retirado, vean cómo se genera ese incremento de volumen. Linfedema. La reabsorción linfática no es la adecuada. Los líquidos intersticiales están incrementando como tal. Entonces, estos linfedemas pueden tratarse justamente con tratamiento de fisioterapia o en definitiva, se pueden hacer pequeñas conexiones linfáticas con microcirugía justamente. Entonces, hay tratamiento, pero básicamente es costoso, porque el fisioterapeuta pues son sesiones consecutivas, la microcirugía es cara y al final no te resuelve completamente. Entonces, fíjense, ahí hay problemas justamente, las neoplasias están generando problemas secundarios de incrementos de volumen. Recuerden el linfedema, recuerden que ahí se está produciendo prácticamente alteraciones por obstrucción del sistema linfático. Puedo ver más edemas, fíjense, aquí, vean cómo tiene su supervaso, no es que he hecho ejercicio, ¿cierto? Entonces, ahí lo ven todo edematizado. Ahí, los incrementos de volumen, ¿qué quiere decir? Pero cuando voy viendo los edemas, ¿cierto? Tengo que poder reconocer un edema. Y lo vamos a reconocer de este signo. ¿Qué signo es? Muy bien. Signo de la fobia o signo de la fosa. O lo que los clínicos dicen, el signo de Godet. Así lo dicen. Entonces, se tiene un paciente con los miembros inferiores edematizados. ¿Y qué es lo que hace el operador? Pues aprieta. Y si queda ahí la fosita marcada, el signo de Godet, positivo. Es casi seguro que presenta insuficiencia cardíaca. Ese signo de Godet es positivo en problemas cardíacos. Si este tuviese un edema, simplemente por estar parado de pie, no se marca el miembro inferior. Tengo que diferenciar si se marca o no se marca. Si se marca, casi es seguro, ¿sí?, que tiene una insuficiencia cardíaca. Otro signo de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, representa la ingurgitación yugular. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, siempre la vena yugular externa está elevada y generando una ligera edematización cervical. Entonces, no tengo la imagen, pero yo mismo nos hace referencia sobre todo a esto. No se me olvide, signo de la fobia, signo de Godet. Positivo, cuando justamente se presiona y se queda la huella del dedo marcada ahí.
mencionar diferentes tipos de edema. Puedo mencionar este edema, que es el edema pulmonar. Y cuando analizo el edema pulmonar, recuerden que el edema pulmonar sobre todo se va a deber a una insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado? Del lado izquierdo respectivamente. Pero el edema pulmonar puede tener otras causas. Sucede que el edema pulmonar puede tener causas neoplásicas, ¿cierto? La presencia de un adenocarcinoma de pulmón puede estar generando zonas edematosas. O en definitiva, puede tener causas inflamatorias. Una neumonía pues genera pues edema pulmonar, incremento del líquido en lo que es. Y recuerden que el edema pulmonar, si bien en primera instancia afecta a los pulmones, vamos a ver que este edema pulmonar, al generar ese incremento de tamaño pulmonar, disminuye pues lo que es el intercambio gaseoso. Y al final este líquido que se me está juntando dentro del pulmón va a salir a la cavidad pleural. Y en la cavidad pleural va a generar lo que es el hidrotórax. O en términos más simples, el derrame pleural. ¿Cómo se ve el órgano edematizado? Se ve turgente, se ve denso, y al corte seccional sale un líquido sanguinolento, hemorrágico, que consta prácticamente a ese nivel de eritrocitos, aire y líquido en exceso. Entonces ahí tengo ese edema pulmonar. Puedo poner otros tipos de edema,